Imaginen un mundo de agua, un laberinto líquido y verde que serpentea bajo el sol mexicano. Esto es Xochimilco, el último vestigio de la gran capital azteca, un pulmón acuático donde la vida parece brotar con una fuerza imparable. Para el turista, para el visitante casual, es un carnaval flotante. Las coloridas trajineras, esas barcas que parecen jardines navegables, se deslizan sobre los canales, cargadas de música de mariachi, del aroma del maíz y los chiles, de las risas de familiares y amigos que buscan una escapatoria a la rutina. Es un lugar de celebración, de comunidad, de una alegría que se siente tan tangible como el agua misma. Es, en esencia, un monumento a la vida en su expresión más vibrante. Pero toda moneda tiene su reverso. Toda luz proyecta una sombra. Y si uno se atreve a adentrarse más allá de las rutas trilladas, si navega por esos canales secundarios donde el ruido de la fiesta se va apagando hasta convertirse en un eco lejano, el carácter del lugar se transforma. El aire, antes cálido y festivo, se enfría y se carga de una quietud inquietante. La vegetación, tan exuberante, parece cerrarse sobre el canal, formando un túnel verde y umbrío. Es aquí, en este silencio solo roto por el chapoteo del agua contra la madera de la barca, donde la realidad da un giro. Porque al final de uno de estos pasillos acuáticos, semioculta por la maleza y sumida en una penumbra perpetua, espera una de las visiones más perturbadoras que la mente pueda concebir. Bienvenidos a un santuario donde la inocencia ha sido corrompida, donde el juego infantil se ha torcido en una pesadilla tangible. Bienvenidos a la isla de las muñecas, en abismos de la tierra. Para comprender la existencia de este lugar, es imperativo conocer al arquitecto de su locura. Su nombre era Julián Santana Barrera. No era un hombre malvado, ni un fanático religioso en el sentido tradicional. Era simplemente un campesino, un hombre de la tierra, que a mediados del siglo XX decidió abandonar el ritmo acelerado de la Ciudad de México para buscar paz y soledad en una de las chinampas más remotas de Xochimilco. Allí, cultivaba sus verduras, pescaba en los canales y vivía una existencia espartana, marcada por el ciclo del sol y la lluvia. Julián era, por todos los testimonios, un hombre de profunda superstición, un alma sencilla cuyas creencias estaban arraigadas en las leyendas y los espíritus que, según la tradición, habitan en cada rincón de la naturaleza mexicana. Su búsqueda de paz, sin embargo, se truncaría de la manera más trágica y traumática imaginable. La leyenda, tejida a partir de los relatos de los vecinos y de las escasas palabras del propio Julián, cuenta que una tarde, mientras trabajaba en las orillas de su chinampa, un sonido discordante rasgó la tranquilidad del lugar. No era el graznido de un pájaro, ni el salto de un pez. Era un grito ahogado, un sonido breve y agónico que heló la sangre en sus venas. Corrió hacia el canal, con el corazón golpeándole el pecho, y allí, entre los lirios acuáticos y la superficie oscura del agua, flotaba la forma inerte de una niña pequeña. Había muerto ahogada, sola y lejos de cualquier ayuda. La imagen de ese pequeño cuerpo, pálido y sin vida, se grabó a fuego en la psique de Julián. La imposibilidad de haberla salvado, la crudeza de haber sido el único testigo de su final, germinó en su interior una semilla de culpa abrumadora. Se sintió responsable, no por acción, sino por omisión, por no haber estado allí unos minutos antes, por no haber podido devolverle el aliento. Aquella niña anónima se convirtió en su fantasma personal, en una presencia constante que envenenaba su soledad. Poco después de la tragedia, un objeto apareció flotando en el mismo lugar. No era un tronco, ni una planta, era una muñeca, vieja, sucia, con el vestido rasgado y el rostro de porcelana agrietado. Para una mente racional, no era más que basura, un juguete perdido que el canal había devuelto. Pero para la mente atormentada de Julián, aquella muñeca fue una epifanía siniestra. La interpretó como un mensaje directo del más allá. Era, sin lugar a dudas, la muñeca de la niña.
un recordatorio físico de su existencia y quizás una demanda de su espíritu inquieto. Fue en ese momento cuando nació la obsesión. Julián empezó a afirmar que el alma de la niña no había encontrado descanso, que su presencia etérea habitaba la isla, que sus lamentos llenaban la noche, que sus pasos fantasmales resonaban en la madera de su humilde cabaña. Atormentado por estos fenómenos que solo él podía ver y oír, concibió una solución a la vez macabra y, en su lógica distorsionada, profundamente compasiva. Si el espíritu de la niña se aferraba a su muñeca, entonces darle más muñecas la apaciguaría. Colgó la primera muñeca de un árbol, no como un adorno, sino como un talismán, una ofrenda votiva destinada a calmar un alma en pena, un acto de protección basado en el miedo y la culpa. Pero lo que comenzó como un gesto singular, pronto se convirtió en una espiral de la que no habría salida. Una muñeca no fue suficiente. El espíritu o la culpa de Julián demandaba más, muchas más. Así, la colección inició su crecimiento imparable, transformándose de un ritual en una misión de vida. Julián se convirtió en un recolector obsesivo. Recorría los canales en su pequeña canoa, escudriñando las orillas y la basura flotante en busca de su botín. No importaba el estado en el que estuvieran, muñecas sin extremidades, con los ojos saltados, con el cabello chamuscado por el sol, con el plástico corroído por el agua, todas eran bienvenidas. Eran trofeos en su guerra particular contra lo invisible. Llegó al extremo de intercambiar las verduras que cultivaba con sus vecinos, por muñecas que estos ya no querían, un trueque surrealista donde la hortaliza se cambiaba por el horror. Poco a poco, el paisaje idílico de la Chinampa se fue transmutando en una pesadilla dantesca. Lo que una vez fueron árboles frutales y enredaderas se convirtieron en orcas que sostenían un ejército silencioso de juguetes malditos. Cientos, y con el tiempo miles, de muñecas colonizaron cada centímetro disponible. Colgaban de las ramas, de los alambres, de los postes, de los techos. Sus cuerpos se amontonaban en rincones, formando montañas de plástico y tela. Y el implacable clima de Xochimilco hizo el resto. La lluvia, el sol y la humedad tropical aceleraron su descomposición. Sus rostros se cubrieron de moho verdoso. Sus cuerpos se infestaron de telarañas que brillaban con el rocío de la mañana. Sus colores se desvanecieron bajo una capa de suciedad. Muchas perdieron ojos, dejando cavidades vacías que parecían observar con una profunda ceguera. Otras mantenían su mirada de vidrio, pero una mirada que el tiempo y la intemperie habían vuelto vacía, desquiciada. Para Julián, sin embargo, esta transformación no era un símbolo de decadencia, sino de poder. Él no veía monstruosidad, veía fortaleza. Estaba convencido de que esta apariencia grotesca, esta corrupción de la forma original, era lo que realmente ahuyentaba a los espíritus malignos. Les hablaba, les pedía protección, les confiaba sus miedos. Estas muñecas deformes eran sus soldados, sus guardianes, los intermediarios en su diálogo con un mundo que solo él percibía. ¿Era esta la devoción de un hombre santo, un mártir de su propia fe espiritual? ¿O era la evidencia incontestable de una mente que, carcomida por el trauma y el aislamiento, había cruzado el umbral de la locura? La respuesta se pierde en la niebla de los canales y en la soledad de un hombre que vivió demasiado tiempo con sus fantasmas. El final de la historia de Julián Santana Barrera llegó con una ironía tan cruel que parece sacada de una tragedia griega. El 17 de abril de 2001, después de más de 50 años habitando su reino de muñecas, Julián fue encontrado sin vida. Su cuerpo yacía en el mismo canal, en el mismo lugar exacto donde décadas atrás había descubierto el cuerpo de la niña ahogada. La autopsia oficial dictaminó que había sufrido un paro cardíaco, una muerte natural mientras realizaba sus labores cotidianas. Pero en un lugar donde lo racional y lo sobrenatural se entrelazan, la explicación lógica nunca es suficiente. Para la gente de Xochimilco, la coincidencia era demasiado poderosa, demasiado perfecta en su horror. La leyenda se selló con un giro final y aterrador. El espíritu de la niña
paciente e implacable, había esperado allí todo ese tiempo. Y al final, había regresado para reclamar el tributo último, el más valioso. No quería otra muñeca, quería a su guardián. Se había llevado a Julián consigo. Con su muerte, la isla dejó de ser el refugio privado de un hombre para convertirse en un patrimonio público del terror. Su sobrino, Anastasio Santana, y luego otros familiares se hicieron cargo del lugar, no para desmantelarlo, sino para preservarlo, y de hecho expandirlo. La ofrenda macabra de Julián se convirtió en una atracción turística, un imán para los amantes del misterio y lo macabro. Hoy, los visitantes llegan en sus trajineras no para celebrar, sino para estremecerse. Dejan sus propias ofrendas, una muñeca nueva, una moneda, alimentando involuntariamente el ciclo de la leyenda y manteniendo viva la memoria de Julián. La isla es ahora un museo al aire libre, un testimonio escalofriante y fascinante de cómo la realidad de un hombre puede, con el tiempo, convertirse en la leyenda de muchos. La isla de las muñecas trasciende con creces la anécdota espeluznante. Se erige como una profunda e inquietante reflexión sobre la naturaleza de la culpa, los límites de la fe y la frágil barrera que separa la devoción de la demencia. Nos obliga a preguntarnos, ¿fue Julián Santana un hombre de una compasión extrema, un santo secular que dedicó su vida a apaciguar un alma perdida? ¿O fue, por el contrario, la víctima de un trauma que, en su soledad, se transformó en una psicosis, encontrando consuelo en los fríos y vacíos rostros de sus muñecas? La verdad yace, como los cuerpos de la niña y de Julián, en las profundidades oscuras de aquellos canales. Lo que permanece a la vista de todos es el escalofriante legado de su obsesión. Un bosque de ojos ciegos que todo lo ven. Un mausoleo de plástico y porcelana donde el silencio tiene voz. Mientras las aguas de Xochimilco sigan fluyendo, la ofrenda macabra seguirá colgando de sus árboles, susurrando eternamente la historia del hombre que quiso ser el guardián de un fantasma. Si este recorrido te ha impactado, no te pierdas los próximos videos sobre los lugares más aterradores del planeta en Abismos de la Tierra. Hasta la próxima.